hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en un nuevo grupo casero. Hoy estoy un poquito más de noche, así que va a estar un poquito más oscuro. Jesús se agrada de la ofrenda de una viuda pobre que dio muy poco y rechaza la ofrenda de unos ricos que dieron mucho, indicando que la ofrenda de los ricos era rechazada porque ellos daban lo que les sobraba. ¿Qué significa ofrendar de lo que nos sobra? ¿Y cuáles son las consecuencias de entregar una ofrenda de sobras? Bueno, de eso se trata el grupo casero de hoy. Que el Señor les bendiga. Recordemos que teníamos una tarea y el objetivo de la tarea de la semana pasada era tratar de responder la pregunta: ¿cómo ve Dios las ofrendas? Y en este sentido ya podemos hacernos una idea de la imagen que tiene Dios de las ofrendas. En Romanos 15, 25 al 27, Pablo insta a la iglesia a hacer una ofrenda para los necesitados, los pobres. En Romanos 12, del 1 al 2, Pablo nos insta a presentar nuestros cuerpos como una ofrenda a Dios, es decir, nuestra vida es una ofrenda para Él. 1 Corintios 16, del 1 al 4, Pablo ordenó recoger ofrendas, pero note aquí algunos puntos que están alineados con lo estudiado la semana pasada. Note el principio de honra aplicado en todo momento. Número 1 dice: la ofrenda debe ser entregada cada primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Número 2 dice: cada uno ponga o aparte algo según haya sido prosperado. Entonces en 2 Corintios, el capítulo completo 8, incluso en el capítulo 9, vemos que Pablo administraba las ofrendas para la gloria del Señor. El énfasis de estas ofrendas eran que la ofrenda fuera abundante, que fuera por honra, que fuera generosa, con alegría, sacrificial. Y luego en Mateo 15, del 1 al 9, vemos que la ofrenda no tiene ningún valor si para ofrendar se deshonra la palabra de Dios y sus mandamientos. Bien, a continuación analizaremos en detalle el pasaje de Marcos 12, 41-44. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este pasaje tiene varios detalles muy interesantes. Primero, es muy interesante que Jesús se ubique como en la primera fila delante del arca de la ofrenda, mirando cómo el pueblo echaba dinero. Para nosotros siempre llama la atención la cantidad. Sin embargo, Jesús no se sentó para ver cuánto echaban, sino cómo lo echaban. Y eso hace la diferencia, ya que la cantidad puede ser incluso subjetiva, porque 2 personas pueden ofrendar 10.000, pero para una persona podría ser una cifra importante y para la otra no. Nosotros, los hombres, somos limitados y no conocemos las realidades de las personas, pero Jesús conoce los corazones y Él veía cómo ofrendaban. Entonces, en este sentido, Jesús vio que los ricos echaban mucho y luego vino una viuda pobre y echó muy poco. Entonces, si no era suficiente la desgracia de esta viuda, además el relato nos dice que era una viuda pobre, es decir, tenía necesidad y no tenía ni recursos ni apoyo. Bueno, esta viuda echó un cuadrante, una cifra insignificante. Tal vez serviría como para comprar un pan o algo de verdad que no saca de ningún tipo de apuro. Así es que esto llamó la atención de Jesús y Él quiso llamar a los discípulos para también llamar su atención. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: miren, esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este acto es importante de resaltar, ya que la viuda pobre lo entregó todo,
no tenía ninguna cartita bajo la manga, no tenía línea de crédito, no tenía tarjeta de crédito, no tenía esposo, no tenía nada. La viuda puso a Dios en primer lugar. Es decir, mientras los ricos daban de lo que les sobraba, ella lo dio absolutamente todo. Si aún no nota la diferencia, mientras los ricos ofrendaban grandes cantidades, la viuda honraba a Dios poniéndolo en primer lugar de su vida. Para los ricos, esas grandes cantidades no afectaban su estilo de vida, pero para la viuda significaba todo lo que ella poseía para seguir viviendo. Entonces podríamos decir que el monto de la ofrenda no define la honra. La honra no depende del monto, depende del lugar en donde está Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa dar las obras? ¿Y cuál es el efecto que produce darle las obras a Dios? Para poder responder esta pregunta, yo tomaría dos ejemplos de ofrenda. Podríamos tomar más en realidad, pero con estos dos ejemplos creo que es suficiente para entender el concepto. El primero de los textos es Malaquías 1:6, que vimos la semana pasada, y el segundo es Génesis 4:1 al 5, la ofrenda de Caín y Abel. Dice Malaquías 1 del 6 al 14: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Esto lo vimos en la semana pasada. Y vimos que aquí Dios con total claridad menciona: si yo soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? Dios espera que sus hijos lo honren como a padre. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. Y decís, los sacerdotes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El pan inmundo está directamente relacionado con este concepto de entregar las obras. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Note aquí este versículo 8 es muy importante, porque aquí ya Dios empieza a ser mucho más claro con nosotros y Él habla del tipo de ofrenda que le entregamos. Pareciera ser que aquí el foco está dado en la ofrenda, pero en realidad Él está todo el momento hablando de la honra. Y Él dice: mira, me ofreces el animal ciego para el sacrificio, el cojo o el enfermo, ¿acaso eso no es malo? Y haz la prueba, llévalo a tu príncipe a ver si serás acepto. Y este punto es relevante, porque aquí por primera vez estamos viendo la consecuencia de dar las obras. La consecuencia de dar las obras no es que mi ofrenda es rechazada, sino que yo soy rechazado. Note la pregunta del versículo 8: ¿acaso se agradará de ti? Es decir, si le llevas a tu príncipe, llévale el animal cojo, el enfermo, ¿acaso el príncipe se agradará de ti? No dice a ver si se agrada de tu ofrenda, se agradará de ti. Dice: ¿o serás acepto? Entonces, cuando yo ofrendo las obras, cuando Dios no está en primer lugar, sino que le entrego lo que me sobra, no solamente mi ofrenda no es aceptada, sino más bien la persona, el ofertante, el que entrega la ofrenda, es rechazado. Dice, continúa el versículo 9: ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?
Si la semana pasada dijimos que el objetivo de un cristiano, nosotros fuimos creados para su gloria. El objetivo de nosotros como cristianos es agradarle a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos agradarle si le entregamos las obras a Dios? Nuevamente, Dios no necesita nuestras ofrendas. Él no está interesado en nuestra ofrenda, pero Él sí está interesado en que nosotros lo honremos. Nuestras ofrendas solo dan cuenta de si lo agradamos o no lo agradamos, y si vivimos para Él o no. Dice, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Mire, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Es decir, Dios aquí está diciendo, si tú me vas a dar lo que te sobra, si me vas a dar lo malo, el animal enfermo, mejor ni siquiera te molestes en darme la ofrenda. Si me vas a dar lo que te sobra, entonces mejor ni te molestes. Porque lo que yo quiero, dice Dios, es honra. El próximo, el versículo 11 en adelante se pone un poquito más grueso, más bélico, mucho más claro. Fíjense lo siguiente. Obviamente que todos estos énfasis los agregué. Versículo 11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Aquí Dios habla de una ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Muchos de nosotros en alguna oportunidad hemos dicho o hemos sentido, oye, pero ¿cómo vamos a dar esta ofrenda? O ya están hablando de dinero nuevamente. Ojo con lo que el Señor dijo acá. Pero fíjense lo siguiente, al final del versículo 13. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Si Dios está reprochando que le trajiste de lo robado, de lo cojo, de lo enfermo, de lo que te sobró, de lo que conseguiste de mala manera, y de eso estás ofrendando. Pregunta Dios, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y aquí, si no quedaba claro, lo deja en evidencia Dios. Estos sacerdotes tenían animales buenos, tenían para entregarle a Dios algo que lo honrara, pero ellos escogieron entregarle lo malo, de lo que habían robado, lo cojo, lo ciego. Es decir, dejaron lo bueno para ellos, dejaron lo mejor para ellos y le entregaron a Dios lo malo. Eso es entregar a Dios las obras. Entregar a Dios las obras implica que primero me deleito yo, me aseguro yo y luego le entrego a Dios. Muy al contrario de lo que pasó con la viuda pobre, en donde ella puso a Dios en primer lugar. Todo lo que tenía, todo su sustento, se lo entregó a Dios. Entonces, ¿estoy con esto diciendo que debemos entregarlo absolutamente todo? No estoy persuadiendo a nadie a que haga una ofrenda y quede sin ningún dinero. Lo único que estoy diciendo es lo mismo que dice Jesús, que Dios se agrada de aquellos que lo dejan a Él en primer lugar. Y nuestra manera de ofrendar y nuestras ofrendas dan cuenta de ellos. No es necesario ser rico para darle las obras a Dios. Podemos no ser rico, incluso tener necesidades, pero darle las obras a Dios.
porque le damos las obras cuando de lo que nosotros recibimos primero pagamos todas las cuentas, le pagamos a todas las personas, disfrutamos y luego de eso le entregamos a Dios. Vamos al siguiente versículo que está en Génesis 4 del 3 al 5. Aquí tenemos otro ejemplo en donde Dios se agrada de una ofrenda y de una persona y claramente queda en evidencia el concepto de dar las obras. Dice el versículo 3: y aconteció que andando el tiempo, recuerde esa frase, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces aquí vemos la primera ofrenda registrada en la palabra, y todos sabemos que Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Y lamentablemente a veces se especula demasiado de por qué se agradó Dios de una y no de la otra. Sin embargo, si nos enfocamos solamente en aquello que está escrito, hay grandes diferencias. La primera gran diferencia entre la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel es que Abel, andando el tiempo, fue y presentó una ofrenda. Eso da la sensación o da a entender de que después de haber cosechado Caín, pasó el tiempo y le trajo una ofrenda a Dios. En cambio, Abel trajo de los primogénitos. ¿Qué son los primogénitos? De lo primero que él recibió, las primeras crías de los primogénitos, lo más gordo de ellas. Es decir, de los primeros saco lo mejor y se lo entrego a Dios. En cambio, Caín, andando el tiempo, después de que probablemente coseché, comí, disfruté, pagué las cuentas, fui al supermercado, voy a ir a ofrendar a Dios. Andando el tiempo le entrego algo a Dios. Mientras que Abel, de lo primero, lo mejor para Dios. Ese es el principio de honra. Pero note lo que dice el versículo, el final del versículo 4. Dice: miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Nuevamente, no es que Dios rechaza la ofrenda, Dios rechaza a la persona que no lo tiene en primer lugar. Y no es la ofrenda solamente la que agrada a Dios, sino que es la persona que entrega la ofrenda la que lo agrada. Dice: miró Jehová con agrado a Abel, la persona, y su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Amados, Dios nos está llevando a un lugar en donde debemos honrarlo a Él en primer lugar. Dios no está interesado en nuestro dinero. Él es el Rey de todo cuanto existe, e incluso cosas que no vemos. Dios es el dueño, Él no tiene necesidad. Sin embargo, la palabra nos insta a honrar a Dios a través de nuestros bienes. Nuestros bienes son el vehículo que demuestra nuestra honra a Dios. Podemos dar una ofrenda, incluso podemos dar una ofrenda importante, mucho dinero, grandes bienes, y no honrar a Dios si Él no está en primer lugar. Y podemos tener también el otro extremo, de dar una ofrenda pequeña como la de la viuda, pero estar honrando a Dios porque Él está en primer lugar. Nuestra ofrenda refleja honra a Dios. Su ofrenda refleja esa honra a Dios. Que el Señor nos ayude en esto. Entonces, para cerrar, algunas ideas sobre las ofrendas. Podríamos decir que para Dios una ofrenda no es más importante que una vida íntegra delante de Él.
Quien tenga temas pendientes en su corazón contra algún hermano debe solucionarlos primero antes de ofrendar. No podemos descuidar la honra a nuestros padres excusándonos que le ofrendamos a Dios. La ofrenda de la viuda nos enseña que la verdadera ofrenda no sale del bolsillo, sino que sale del corazón. La iglesia recogía ofrendas para los pobres. Pablo ordenó a las iglesias recoger ofrendas semanales el primer día de cada mes, y eso es el día domingo. La cantidad de la ofrenda es según haya sido prosperado. ¿Cómo hemos sido prosperados? Esa es una pregunta para responder cada uno de nosotros. La generosidad es la característica de un cristiano. La abundancia de unos ha de suplir las necesidades de otros. Y las ofrendas son voluntarias, de buena voluntad, y nacen de un corazón agradecido. La fe y el amor es lo que hace aceptable una ofrenda. ¿Qué le parece si oramos para que el Señor nos bendiga y que esa bendición nosotros la podamos transmitir en honra a Él, en agradecimiento? Padre, yo te doy muchas gracias por este estudio. Te pido, Señor, que nos llenes de fe, una fe que nos permita agradarte, que el amor al dinero, Padre, no sea mayor que nuestro deseo de honrarte. Saca de nuestros corazones toda avaricia, toda codicia, todo amor excesivo por propiedades, por bienes, por el dinero. Que en nuestro corazón solamente estés tú en primer lugar y no las propiedades, no los bienes, ningún tipo de aspiración, sino que aspiración me refiero a deseos, Señor, codiciosos. Te pido, Padre, que tú puedas traer a nuestros corazones una generosidad que bendiga a otros, que bendiga a aquellos que tienen necesidad, y que el ejemplo de la viuda pobre sea nuestro ejemplo a seguir, donde tú estés en primer lugar de todas las cosas. Que el Señor les bendiga, y a continuación en pantalla van a ver la pregunta de reflexión para el día de hoy. ¿Se considera usted una persona que honra a Dios a través de sus ofrendas? ¿Cree usted que sus ofrendas son ofrendas que honran a Dios o son sobras? Que el Señor les bendiga, y también pueden ver en pantalla la tarea para la próxima semana. Nos vemos.